eh, ya no me acuerdo cuál es. Ah, sí, el Alzheimer. Ah, esa cosa, hombre. Ya ni me acordaba. Bien, el tema de hoy, como estamos viendo, será Alzheimer. Obviamente es un tema que se meterá mucho en nuestra memoria. Eso esperamos, ¿verdad? Y creo que es un tema bastante interesante. Es un poco complicado en cuanto a la bioquímica del cuerpo involucrada. Sin embargo, lo que hemos aprendido de esta enfermedad es bastante ilustrativa. Entonces, sin mayor preámbulo, abramos la puerta a nuestra plática del día de hoy. Ya saben que hay que toser 2 veces antes de poder empezar. Bien, el Alzheimer está catalogado dentro de un grupo de padecimientos conocidos como demencias. Las demencias son un efecto de disminución en el conocimiento, en la cognición, en un ambiente estable. ¿Qué quiere decir? La persona pierde su capacidad de procesar la información y no es debido a un ambiente distractor. El ambiente está en calma, el ambiente está controlado y aún con esta circunstancia a la persona le cuesta trabajo o concentrarse o memorizar o hablar o en un momento determinado tomar decisiones. En cierta manera se parece en este punto nada más a lo que sería un déficit de atención. Solamente en este contexto, no quiere decir que los que tienen déficit de atención estén locos, por supuesto que no. En este caso, una demencia es un conjunto de parámetros, no nada más ese, que se ven afectados por esta alteración. ¿Cuáles son las funciones que se alteran? La inteligencia, el lenguaje, la capacidad para resolver problemas, la memoria, la capacidad de aprender, ¿sí? de aprender cosas nuevas, nuevos conocimientos, nuevas actividades. La orientación, esto es algo muy frecuente, por ejemplo, en las personas, sobre todo mayores, en las que ves que la persona, aunque siempre conoce una ruta y va por una misma ruta a su casa, esta vez se perdió, no supo ni por dónde caminar. Y aunque la calle es conocida y todo el mundo lo conoce, de hecho es cuando la gente se da cuenta de que algo es extraño, la persona pierde la capacidad de orientación, su percepción del ambiente, del medio ambiente está también alterada, ya no lo ve como siempre. Su capacidad de tomar decisiones, así como la de resolver problemas, están alteradas y su capacidad, por supuesto, de interaccionar con la gente, con la sociedad en la que se encuentra, también está alterada, pues básicamente porque él se siente desorientado, confuso. Entonces, en este sentido, es un conjunto de alteraciones que no tienen que ver con el medio ambiente, eso es importante. El medio ambiente es estable, es el medio ambiente de siempre, son las condiciones normales a las que ha estado siempre acostumbrada la persona, pero su reacción o su forma de desenvolverse es la que se está alterando. El Código de Enfermedades Mentales, el manual, dice o exige que este cambio en estas funciones interfieran con su vida diaria, para considerarlo ya como una posible demencia. Entonces, así como el déficit de atención, son trastornos, en este sentido son trastornos de la función normal, y esta no es debido a un medio ambiente. La demencia se destaca porque en su punto más álgido, es decir, lo más característico, va a ser una alteración en la memoria, en la capacidad de decidir y en su orientación. A pesar de que la persona no está intoxicada, la persona no está durmiendo o la persona no está nerviosa. Es decir, el ambiente es normal, el ambiente es estable y a pesar de esto la persona está reaccionando de una manera diferente a la que se le conoce. Dentro de estas demencias se le conocen o se categorizan 6 posibilidades. La más conocida es la demencia tipo Alzheimer. Hay otra que es la demencia vascular. La demencia vascular va a ser consecuencia de infartos cerebrales o alteraciones en la circulación a nivel cerebral y que por lo tanto afectan la salud de las neuronas. Algunas otras enfermedades médicas, algunas tendrán que ver, por ejemplo, con el hipotálamo, otras tendrán que ver con la glándula tiroides, etcétera.
Hay otro tipo de demencias que son inducidas por el abuso de sustancias, como pueden ser la heroína, pueden ser la mescalina, el abuso del alcohol, ¿sí? O las anfetaminas, por ejemplo, el abuso de estas sustancias, ya sea que lo hagan como una medida terapéutica o ya como una consecuencia dañina por el abuso. Hay otras conocidas como etiología múltiple que pueden ser consecuencia de un accidente o de desnutrición o alguna otra circunstancia, y algunas que son de origen desconocido. Siempre se deja la puerta abierta para alguna nueva posibilidad. La más frecuente de estas 6 es básicamente el Alzheimer. Dentro del grupo de las demencias abarca un 60% de los casos. No quiere decir que abarque al 60% de la población, no. Solamente el 60% de los casos de demencias que llegan a una consulta psicológica o psiquiátrica. La segunda que sigue en cuanto a frecuencia va a ser las enfermedades debidas a las enfermedades vasculares, accidentes vasculares cerebrales, infartos cerebrales o embolias. Pero aquí ya tenemos, aquí estamos hablando de un daño al tejido cerebral por una causa bien conocida de tipo circulatorio, ¿sí? Entonces, en este sentido, sabemos perfectamente cuál es la causa. Otras causas habituales de las demencias serían traumatismos craneoencefálicos, no sé, en un momento dado un golpe, un choque, una caída. Puede ser también algún otro tipo de traumatismo, inclusive de tipo violento. El abuso de alcohol, tabaco, drogas, sobre todo en cantidades importantes, tiene mucho que ver con la intoxicación de las neuronas o el agotamiento de sus neurotransmisores y como consecuencia alteraciones en la misma. En el caso de los radicales libres, pues sí también tiene que ver con la oxidación de la neurona. Otras enfermedades serían, por ejemplo, trastornos de tipo motor, y entonces los síntomas que estamos observando podrían parecerse a los del Alzheimer, pero en realidad es un trastorno de tipo motor. También hablamos, por ejemplo, de la enfermedad Parkinson. De hecho, va a ser el tema también de la semana que sigue. El Parkinson se le conoce como una forma de demencia. Sin embargo, en esta tiene una afectación también a nivel motor. O también podríamos hablar de infecciones a nivel cerebral, por ejemplo, del tipo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida favorece las infecciones por algún tipo de microorganismo que pueda lastimar al tejido cerebral. Dentro de las causas raras que podríamos encontrar, es decir, las menos frecuentes, se encontrarían, por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que esta fue muy famosa durante mucho tiempo porque fue el motivo para que se prohibiera el uso de la hormona de crecimiento obtenida de hipófisis de cadáver en los niños de talla baja. Y esto era porque finalmente la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es parecida a la enfermedad de las vacas locas, nada más que en el caso de humanos. Son encefalitis de tipo viral, y ahí es donde las personas, la ciencia se dio cuenta de que existían los llamados priones o virus lentos. En este caso, son virus que no atacan de la forma agresiva que todos conocemos, y en realidad lo que está haciendo es tomarse su tiempo para poder atacar y al final manifestar el problema, ¿sí? En este caso son los virus lentos. Otras causas de demencia serían, por ejemplo, enfermedades de la glándula tiroides, ¿sí? En este caso, una alteración de la glándula tiroides altera la función y como tal el metabolismo de tipo cerebral. Enfermedades de tipo hipofisiario como la de Addison o la de Cushing, en la cual hay alteración en la formación, por ejemplo, de la liberación de cortisona, y esta liberación de cortisona intoxica el cerebro, ¿sí? En la insuficiencia hepática, los nutrientes no llegan en cantidades suficientes, en particular la glucosa, al cerebro, y entonces hay una desnutrición a nivel cerebral y por lo tanto una pérdida de la función. También puede haber algunas demencias como consecuencia de las diálisis por desbalance en los electrolitos como consecuencia de este procedimiento.
alguna deficiencia de tipo nutricional. Por ejemplo, una muy estudiada por parte de Abraham Hofer fue la carencia del ácido nicotínico o nicotinamida, la B3, y la enfermedad que él estudió con mayor intensidad fue la pelagra. La pelagra, que era la carencia de la vitamina B3 y que era, él la resumió, la pelagra, con los síntomas en cuatro Ds, las famosas 4Ds de Abraham Hofer, que serían dermatitis, depresión, demencia y para nosotros defunción. En inglés sería death, pero finalmente es defunción. Y esta es una deficiencia de la vitamina B3 de forma progresiva y que va causando deterioro neuronal. Okay, el primer aviso de la pelagra serían dermatitis, serían infecciones frecuentes a nivel de la piel, manchas blancas, también se observan aquí. Mucha gente le habla de dermatitis de tipo nerviosa. ¿Sí? Habría que descartar primero que haya una carencia de vitamina B3 para estar seguro de esto. Hay alteraciones en la función, porque acuérdense que se dan algunos trastornos psicóticos cuando hay pérdida de la niacina. Entonces hay depresión y demencia en alteraciones psiquiátricas, y al final una carencia completa de neurotransmisores y por lo tanto muerte. También se sabe que algunas causas también de estas demencias y que pueden desencadenar a un Alzheimer o no, sería la carencia de vitaminas del complejo B, como decíamos, la B3, la tiamina, la niacina, el ácido fólico, ¿sí? Estas cuatro están muy enfocadas, la B12, perdón, y el ácido fólico, están muy enfocadas a la correcta función cerebral, ¿sí? Y también la posibilidad de intoxicación por metales pesados a nivel cerebral. De hecho, este va a ser un tema muy interesante y que creo que va a levantar un poco de ámpula en unos minutos más. Veremos qué pasa. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Bueno, esta enfermedad fue presentada a la comunidad científica hace un siglo ya, en 1906, por un psiquiatra alemán, conocido como Louis o Alois, como le quieras llamar, Alzheimer. Precisamente ese es su apellido, no es que él estuviera enfermo, es que él es el que presentó el cuadro clínico, la historia natural. Alois o Louis Alzheimer, en 1906, presenta en un congreso de psiquiatría el caso de una mujer que él investigó personalmente, Augusta Deter. Todo el mundo la conoce como Augusta D, pero el nombre completo sería Augusta Deter, de 51 años, y que llega a su consulta psiquiátrica con una pérdida severa de la memoria. La memoria estaba prácticamente ida, desorientación severa, alteraciones ya en el lenguaje, cambiaba palabras unas por otras, e ideas de tipo psicótico, paranoide. Entonces él siguió investigando a esta persona, al principio muy, muy cerca, luego la paciente fue dada de alta del pabellón psiquiátrico por alguna razón, y él siguió todavía un poco el contacto hasta su muerte, 4 años después, ya en un estado de severa demencia, fuera de realidad y en completa inutilidad. La persona fue completamente discapacitada hasta que finalmente parece ser que ya murió por septicemia debido a escaras de decúbito. La persona perdió inclusive su capacidad motora, entonces se pasó los últimos meses postrada en cama, y como consecuencia se formaron escaras que se infectaron, se hizo una septicemia y ella murió. Bueno, se practicó la autopsia de ley que marcan, y en la autopsia se observaron lesiones cerebrales muy fuertes, consistentes en una atrofia cerebral severa, y la presencia de cuerpos denominados seniles. Nosotros ahora les llamamos placas. Entonces, estos cuerpos marcan finalmente una alteración importante, así como la atrofia cerebral, marcan una alteración severa al nivel cerebral y por lo tanto pérdida de la función y de la memoria. Él fue el primer psiquiatra en poder reportar en una forma coherente y científica esta serie de síntomas y hacer un seguimiento completo del paciente hasta su muerte para poder inclusive relacionar la causa de muerte con la enfermedad que él estuvo observando. ¿Cómo se define el Alzheimer? Bueno, la enfermedad de Alzheimer se define como una enfermedad progresiva, degenerativa, y hasta el momento, y me permito decirlo así, hasta el momento irreversible, ¿sí? Que afecta a las células del cerebro y produce una pérdida de la memoria, así como otros impedimentos de tipo intelectual, la capacidad de hablar, de reconocer, no nada más es la memoria, de orientarse. Hasta ahorita, ¿por qué digo que hasta el momento es irreversible?
porque al presente no tenemos un tratamiento completo que pueda curarlo. Mas no quiere decir que la puerta esté cerrada. Sí se ha hablado ya recientemente de la posibilidad de regeneración neuronal, no necesariamente en Alzheimer, pero en otro tipo de circunstancias, por ejemplo, daños cerebrales en mineros, en bomberos, en policías que han sido lastimados por severos traumatismos o hipoxias, y se han podido lograr regeneraciones muy consistentes de neuronas a nivel cerebral. Entonces, hasta el momento, todavía se maneja como irreversible, pero no creo que esto dure todavía demasiado tiempo. Sí, yo creo que esto ya está en camino de mejorarse. Bien, entonces, una de las cosas que afecta principalmente el Alzheimer es la capacidad de la memoria. Bien, ¿qué es la memoria? Si la definimos, sería la capacidad mental que posibilita a una persona a registrar, conservar y recordar experiencias. Una experiencia puede ser una idea, puede ser una imagen, un sentimiento físico o emocional, o un acontecimiento calendarizado. Es decir, es la capacidad que tiene la persona para acceder, para guardar y acceder después información que almacenó previamente. ¿Sí? Esa es la memoria. Hay al menos 5 tipos de memoria reconocidas. La memoria inmediata o la memoria de corto plazo que conocemos es la que ocurre en el plazo de segundos, después de que ocurre algún evento, guardamos un dato, o minutos. Existe otra que se le conoce como memoria reciente, no es la inmediata, es reciente, y esta reciente tiene que ver con una semana, días hasta unas semanas después de que haya ocurrido el evento. A esto le llamamos memoria intermedia, ¿sí? Y esto puede abarcar a los últimos 5 años, 10 tal vez, ¿sí? Y la memoria de largo plazo, la memoria pasada, que es la que habla de los acontecimientos de la niñez, de la juventud, en un plazo mayor de 20 a 25 años. Para los que tenemos esa edad, pues está fresquecito. Pero para los que no, los que tienen mayor edad de eso, que no sé quiénes sean, aquí en estos cursos no hay, pero bueno, tal vez en otros lados sí haya este tipo de gente. La memoria de largo plazo es la que nos habla de 10, 15, 20 o más años de antigüedad en el acontecimiento, ¿sí? Ahora, estas son las que tenemos de tipo temporal. Hay otras memorias, otras dos, que le llamamos semántica o visual, y es la que nos permite recordar las características de un objeto. Nos permite, por ejemplo, reconocer las facciones de una persona, aunque no necesariamente me acuerde del nombre, pero sé que la he visto. O la cinética o de procedimiento, que es la que me permite recordar habilidades que yo he desarrollado, como tocar el piano, o por ejemplo, realizar ciertos movimientos de baile, o ciertos deportes, esa facilidad para recordar el cómo practicar un deporte. Por ejemplo, este tipo de memoria es para quienes hemos andado en bicicleta, es la que nos permite recordar en menos de una hora cómo andábamos en bicicleta de jóvenes, de chicos. Esa decían, es algo que no se olvida, claro, porque tenemos ese tipo de memoria cinética o de procedimientos. El Alzheimer originalmente se le denominaba como demencia senil, porque pues, se supone que atacaba principalmente a las personas mayores, ¿sí? Y por eso se le llamaba así. Ahora se sabe que puede abarcar de edades relativamente tempranas, de 40 años en adelante, entonces ya no se puede decir que es una situación de tipo senil, formalmente hablando. Y está caracterizada cuando yo reviso el cerebro, sobre todo a nivel microscopio, voy a ver fibras nerviosas que se enredan en la zona conocida como el hipocampo, que es la zona central del cerebro, que tiene que ver con emociones, pero también tiene que ver con la central que regula el flujo de información, es decir, el memorizar o el recordar. Por eso es importante, porque cuando esta zona se ve alterada, mi capacidad para almacenar o recuperar recuerdos también se ve alterada. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque finalmente la manera en que las neuronas se están comunicando al y del cerebro se ve alterado, se ve afectado. ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, de un Alzheimer? ¿Cuándo podemos empezar a sospechar que puede haber una posible demencia Alzheimer? Bueno, estos serían los primeros 9 síntomas que nos podrían poner a pensar en esa posibilidad. Se tiene que correlacionar después
con tomografías, con pruebas de función, pruebas psicológicas, se hace toda una serie de estudios para corroborarlo. Pero con estas 9 posibilidades es con las que yo puedo sospechar en primera intención que estamos frente a esta situación. Un segundito. Ya. Bien, la primera es la más obvia, la pérdida de la memoria. En este caso, la persona empieza a olvidar o le cuesta más trabajo, no necesariamente olvidar, le cuesta más trabajo recordar los nombres de sus familiares más cercanos, sus hijos, sus hermanos, sus papás, cosas cotidianas que durante años se ha utilizado como información básica, entonces no podemos decir que es por falta de uso, ¿sí? Empieza a olvidar cosas como las citas. Si yo le había dicho que nos veíamos el próximo jueves a las 4 de la tarde para la videoconferencia y no llegó, y él te dice, se me olvidó, y sabes que es una persona que no falta, que siempre ha tenido una excelente memoria, pues es algo que me pone a pensar, ¿no? Empieza a desubicarse, es decir, empieza a olvidar lugares a los que ha ido con cierta regularidad. Entonces ya no se acuerda o cómo llegar o de que existe el sitio. Otra, esto es para asustarse a todos, pero en realidad pues, le ocurre a todo el mundo, o se olvidan los números de teléfono. Bueno, si se te olvida el número de teléfono de tu casa, puedo entender que entonces estamos en problemas. Pero si tienes la capacidad, si no te puedes recordar uno de los 3000 números telefónicos que te sabes, pues no creo que sea realmente un problema. Entonces, en el caso de la pérdida de la memoria, empezamos a ver que sus recuerdos más recientes, los más utilizables, esos datos que siempre están a la mano, fresquitos, se empiezan a perder. Le cuesta trabajo recordarlo. Entonces podemos empezar a hablar de que hay una sospecha, pero no con este síntoma no puedo yo diagnosticar nada más un Alzheimer, necesito varios más. El segundo síntoma podría ser cambios en el estado de ánimo. La persona pasa de tristeza a enojo, o se vuelve tímido, o se frustra sin una causa realmente atribuible. Bueno, si está triste porque sabemos que perdió un familiar, pues tiene lógica. Si está enfadado porque perdió su equipo de fútbol preferido, pues lo puedo entender. Pero si no está pasando eso, el ambiente está estable, no ha habido cambios dramáticos en esta situación y aún así hay cambios que no puedo atribuir a nada, a ninguna circunstancia extraordinaria, pues debo empezar a pensar qué está ocurriendo, ¿sí? También puede ser la dificultad para realizar actividades diarias, las normales. ¿Qué quiere decir? Se le olvida cómo preparar unos huevos, por ejemplo, o cómo hacer un jugo, o se le olvida cómo barrer. Esa puede ser excusa, ya lo sé. O se le olvida cómo se abrochan los botones, o que las camisas tienen botones. Se le olvida cómo se peina, aunque lo hace diario, ¿sí? Abrir una ventanilla o un control remoto, no saber para qué sirven los botones o cómo se usa. Cuando empezamos a ver que sus funciones, que sus actividades normales o habituales se empiezan a alterar porque ya no se acuerda cómo se usan o se hacen, entonces si se suma con todo lo demás, empezamos a ver que puede haber una posibilidad importante de un deterioro cognitivo. También podríamos observar, y esta es una consecuencia para mi gusto muy obvia, aislamiento social. ¿Qué quiere decir? La persona se muestra retraída, ¿sí? Tímida. ¿Por qué? Pues porque se siente fuera de lugar, sabe que hay algo que está raro, no sabe qué es, y se siente cohibida, con poca confianza. Eso puede ser consecuencia del anterior, ¿no? Los cambios en el estado de ánimo, la capacidad de interactuar con la gente. Ahora la persona puede tener dificultades para el pensamiento abstracto. Empieza a confundir números o letras, ¿sí? Empieza a equivocarse en operaciones sencillas, 2 más 2, 3 más 5, o las tablas de multiplicar, que son cosas que usamos prácticamente diario y que la persona conocía y manejaba bien, a voluntad. Ahora le cuesta trabajo recordar cuál es el procedimiento o simplemente las tablas. Entonces ya hablamos directamente de un problema de tipo memoria y no está distraído, volvemos al mismo punto. El ambiente en el que se desenvuelve es estable, no hay una circunstancia que lo esté distrayendo, de hecho está haciendo un esfuerzo por recordar y no lo logra. ¿Ok? Empieza a poner cosas fuera de lugar.
Vamos a pensar, como dicen aquí, una plancha en el refrigerador, un reloj en la azucarera, o a lo mejor los calzones suyos en los de su esposa. No, eso podría tener cierta lógica. No, pero podría poner los zapatos, por ejemplo, en una olla. ¿Por qué? Pues porque ahí van, ¿no? Según él. Bueno, si ya empezamos a ver que empieza a poner cosas sin una lógica real, podemos pensar de que hay algo extraño, ¿sí? Hay una desorientación en el tiempo y en el espacio. La persona se pierde. Ya, aunque era un camino habitual, ya no se acuerda cómo llegar a X o Y lugar. No puede relacionar qué hora del día es, mañana, tarde o noche, y no digamos que de la hora completa, sino si es de mañana, si es de tarde, si es de noche, qué estación del año es esta, o en qué mes estamos, ¿sí? Puede tener también trastornos en el lenguaje, empieza a tener dificultades para hablar con fluidez y coherencia, para expresarse. Entonces esta persona empieza a hablar de un tema y luego está en otro, y no supimos a qué hora cambiamos, y no es químico. Entonces, en este sentido, sí, si no es un químico dando una videoconferencia, bueno, entonces al químico le podemos dar el beneficio de la duda porque está brincando su mente de una idea a la otra. Pero en el caso, por ejemplo, esta persona está en una conversación muy relajada y de repente estábamos hablando de patos y al rato me sale con los coches de Fórmula 1. No se parecen los coches de Fórmula 1 a los patos, o no tiene una relación directa que yo sepa. Esos trastornos del lenguaje nos hablan de que la persona no está hilando ideas de una forma coherente. Hay cambios en la personalidad también, ya muy bruscos. En este caso, por ejemplo, puede ser una persona que duerma más de lo que habitualmente dormía, ¿sí? Pero más notorio que esto es la incapacidad o francamente la frustración de la persona para poder asimilar información y tomar una decisión. Tomar decisiones ya son algo difícil para ellos y eso también les aumenta su baja autoestima, ¿no? O la disminuye todavía más, si lo queremos ver de esa manera. Al Alzheimer, recientemente, estamos hablando de unos 5 años para acá, se le empieza a catalogar también como la diabetes tipo 3. Diabetes 1 es de tipo genética y son los niños que nacen deficientes de insulina. Y desde niños hay que inyectarles insulina. La diabetes 2 es la diabetes que se genera por fatiga pancreática, en el cual el páncreas empieza a fallar al momento de fabricar la insulina, y entonces esta ya no tiene la función que nosotros esperábamos. Esa es una diabetes 2, se genera o se desarrolla en un plazo de más o menos 10-15 años. Y en el caso de la diabetes 3, que sería el caso del Alzheimer, se dice que es un tipo de diabetes 3 porque hay un cambio en la conformación de las proteínas cerebrales, ¿sí? La proteína beta, y se forma una proteína llamada beta-amiloide, y esta degeneración o esta alteración en la conformación tridimensional de esta proteína tiene que ver con glicosilación de proteínas. ¿Qué quiere decir? Que esta proteína, por alguna razón que no sabemos bien, se empieza a glicosilar, se une a moléculas de azúcar, y esta reacción, muy característica de los diabéticos, por eso se relaciona, degenera o altera la forma de esta proteína y por lo tanto su función. A mano izquierda, en este esquema, vemos eso que vemos allá arriba, que parecen como fideos. De hecho así se le llaman, es una proteína, tal cual. Tanto la de la derecha como de la izquierda se les consideran proteínas, así es como nosotros mostramos en tercera dimensión una proteína, como está enredada en el espacio. La correcta, la normal, está a mano izquierda con color rojo y se ve que está como rizada, ¿no? Esa es su conformación natural. Bien, cuando esta proteína tiene esta conformación enredada, el cerebro tiene una función normal y se ve en un tamaño y condición naturales, como vemos en esa fotografía del cerebro. En cambio, cuando hay esta glicosilación de proteínas, estas proteínas se vuelven rígidas, tiesas. Ya habíamos hablado un poquito de esto cuando hablábamos de envejecimiento. Y cuando hay glicosilación de estas proteínas cerebrales, las proteínas se vuelven rígidas. Si te fijas, es menos rizada que la que veíamos a mano izquierda. Y al momento que se vuelven más tiesas, la función también se va alterando.
y a estas se empiezan a formar entonces unas fibras de tipo, yo le llamaría cicatrizal. Estas proteínas son más rígidas, ya no tienen la función que el cerebro debería de tener, y se les llaman fibras amiloides, ¿sí? Y estas amiloides van a alterar la función del cerebro, lo van a volver más torpe, si lo queremos llamar de esa manera, ¿ok? Y el cerebro se ve, si te fijas en la fotografía, más pequeñito, diferente, ¿ok? Eso se le empieza a llamar atrofia de la enfermedad de Alzheimer, lo vamos a ver más adelante un poco más a fondo. Y la teoría que marca que apoya esta teoría dice que es por glicosilación de proteínas por un exceso de carbohidratos, más bien de glucosa, de glucósidos en el cerebro, y que propician esta reacción que no necesita enzimas como tal y da una alteración de tipo anatómica. Esta sería la respuesta anatómica del por qué ocurre, ¿sí? Si yo tuviera un microscopio y estuviera viendo las neuronas, a mano izquierda las veo normales y a mano derecha veo las mismas neuronas, pero veo en el centro de su cuerpo, ahí en moradito, si se fijan en la mano izquierda los veo como muy planchaditas, muy lisas, ¿sí? Y a mano derecha veo como que hay grumitos, como si hubiera unos granos dentro de la neurona, ¿sí? Estas serían la glicosilación de proteínas que estamos platicando, que genera ciertas alteraciones en la conformación de las proteínas neuronales, que obviamente cambia su función, y también afuera, entre las neuronas, encontramos estas placas también llamadas amiloides. Es el mismo proceso de glicosilación, pero en las proteínas que se encuentran afuera, en la matriz extracelular. Y vemos estas como cicatrices, y a eso le llaman placas amiloides. Obviamente, las dos posibilidades o las dos condiciones están alterando la función normal del tejido neuronal. Entonces, por eso empieza a haber ciertas alteraciones. Si yo lo veo dentro de la neurona, yo vería varias cosas. Estoy viendo una proteína tau que forma parte de las miofibrillas de la neurona, es parte de su estructura, su esqueleto. Son esas tiritas en color azul clarito. Y estas en particular, cuando se van glicosilando, que es lo que ven en el recuadro arriba a la derecha, entonces esta glicosilación obliga a que las demás fibrillas se peguen, se unan alrededor de esta proteína tau glicosilada, y entonces se generen nudos, y estos nudos obviamente impiden la función correcta de la neurona, ¿sí? Si yo viera un poco más a nivel espacial, vamos a decirlo de esa manera, ¿qué está ocurriendo? Vería que dentro de la neurona se están destruyendo estas proteínas tau, y los que forman parte de los microtúbulos, que son el esqueleto prácticamente de la neurona, y al destruirse estos, se empiezan a producir también respuestas de tipo inmunológico dentro de la neurona, respuestas que generan ciertos nudos, estos nudos que estamos platicando con la glicosilación de la proteína tau. Y a nivel extracelular ocurre exactamente lo mismo y se generan placas de tejido cicatrizal, podríamos decirlo así, porque aquí hay una respuesta inmunológica y las células están atacando, los glóbulos blancos están atacando estas placas amiloides y por lo tanto generando una destrucción del tejido cerebral. Si esto lo vemos en una secuencia, lo veríamos así. Arriba estoy viendo la neurona, ¿sí? Una neurona saludable. Y si yo logro hacer la disección, lograse hacer la disección completa de la neurona, yo vería que dentro del axón de la neurona encuentro estos túbulos. ¿Se acuerdan que los músculos tenían microtúbulos? ¿Sí? O miofibrillas. Bueno, algo parecido dentro del axón de la neurona ocurre. Y entonces yo veo estas fibras, estos tubos largos, a lo largo del axón, que le ayudan a tener esa conformación para poder transmitir el impulso nervioso. Bien, estos microtúbulos tienen una proteína enredada alrededor de sí misma, conocida como proteína tau. Esta proteína tau es una de las que forma como ancla para estos microtúbulos y mantenerlos estables. Si todo esto se mantiene saludable, yo veo una imagen, si yo hiciera un corte del cerebro, un corte sagital que le llaman, y yo lo viera por la mitad, vería el esquema que tengo hasta arriba, a mano derecha. Yo vería el cerebro visto en un corte, y vería la materia gris, que sería la parte oscura que ve en el corte, y la materia blanca hacia el centro, y vería que la corteza cerebral, que es la parte oscura, tiene un cierto grosor, ¿sí? Como de cierta manera, los surcos
que veo en el cerebro están definidos, tienen un tamaño y una conformación muy específica. En el centro yo veo como una Y, eso se le llaman ventrículos cerebrales, ahí se guarda líquido cefalorraquídeo, es importante, porque eso después se va a la médula espinal. Y en la parte de hasta abajo del cerebro, le llamamos al centro y al bajo, de donde está la Y, a esa zona le llamamos el hipocampo, ¿sí? Y esta es la zona que se encarga de coordinar, memorizar y recordar. Bien, eso es en un cerebro normal. Ahora, ¿qué pasa con una neurona que está siendo atacada o está degenerando como consecuencia del Alzheimer? Bueno, si yo hago la misma disección que hice con la que estaba arriba, yo vería que el axón no se ve igual que el otro, se ve como más arrugado. ¿Ok? No sé si se vea de ese color, como lo están pintando aquí, pero al menos sé que se va a ver diferente. La textura del axón sí cambia, ya no es uniforme, hay alteraciones, y si yo reviso los microtúbulos que forman parte del axón, yo veo que estos microtúbulos no son iguales, no están bien distribuidos como la anterior, y si yo analizo esta proteína tau, yo me voy dando cuenta que la proteína tau se está separando de los microtúbulos, se está rompiendo ese microtúbulo literalmente, y al liberarse esta proteína tau, las demás proteínas que están alrededor se van a unir a esta proteína como si fuera una madeja, y entonces se forma lo que llamamos una placa amiloide. ¿Sí? Los microtúbulos, por supuesto, se desintegran, el axón se va desintegrando también, pierde su función, y entonces yo vería los dos esquemas que veo a un corte del cerebro, los dos esquemas que veo en medio y abajo a la derecha. Si el daño es moderado, y lo trato de comparar con lo que yo veo arriba, en el cerebro sano, me doy cuenta que la corteza cerebral se hace un poco más delgada, ¿sí? Y si yo veo los ventrículos cerebrales, eso que se veía hacia el centro, los empiezo a ver más grandes, y se empiezan a hacer otros espacios que antes no se notaban tanto, ahora se vuelven a notar cada vez más, y lo que es la zona del hipocampo se hace más chiquito, como si se estuviera secando el cerebro, sería la idea. Los surcos a nivel cerebral se vuelven más marcados, y el volumen cerebral, el tamaño del cerebro se va haciendo más pequeño. Y en una enfermedad ya avanzada de Alzheimer, si te fijas, definitivamente lo que es el cerebro se encuentra muy disminuido, ya la materia gris que forma parte de la corteza es muy poca, los ventrículos, que son esas cisternas donde se guarda líquido cefalorraquídeo, cada vez están más grandes, eso me habla de que el cerebro se está, vamos a decirlo así, desintegrando, en realidad se están cogiendo, o atrofiando, dirían los médicos, vamos a decirlo como ellos dicen, atrofiando, ¿sí? Está perdiendo su conformación natural y se está haciendo más pequeñito, como más seco. ¿Okay? Obviamente al perder materia gris, al perder esa conformación normal, se pierde también la función normal del cerebro. Y al perder todavía más del hipocampo, si se fijan cada vez se ve más abierto, esa zona del hipocampo pues es la que coordina, entonces la memoria cada vez tiene más dificultades para desarrollarse. Si yo viera, este es un dibujo pero es muy parecido a lo que se ve en la realidad, a la izquierda veo el cerebro sano, observen el tamaño, ¿sí? Está puesto, si se fijan, ahora sí que está empalmado, abajo, lo que ve hasta abajo es el cerebelo, entonces están empatados por esa misma zona, y de ahí hacia arriba, ¿no? Sería como la base. Si se fijan, la corteza en el cerebro sano es mucho más gruesa y tiene muchas más circunvoluciones que el cerebro de la mano derecha, que es el que tendría el Alzheimer. Yo veo ahí los ventrículos, son esos hoyitos como de queso gruyere que estoy viendo, pues se ven mucho más grandes, por supuesto, y la zona del hipocampo sería la parte de abajo, entre el cerebelo y la zona de los ventrículos. Esa zona sería el hipocampo, lo que ve al centro y abajo. Y si te fijas en el cerebro con Alzheimer avanzado, prácticamente esa zona desapareció. Obviamente la capacidad de memorizar y de razonar se pierde. ¿Por qué? Si yo quiero analizar qué zonas del cerebro tienen qué funciones, yo vería esto. Me interesan los ventrículos, me interesa el hipocampo y lo que son las zonas parietales, donde está marcado como habla. Son las zonas que controlan el habla. ¿Sí? Entonces, aunque yo sé que el resto del cerebro también está alterado, yo observaría estas partes. Los ventrículos están mucho más abiertos a nivel del cerebro con Alzheimer. Eso me habla de una pérdida de masa cerebral. Veo en la zona del hipocampo, que es donde dice memoria inmediata, que se pierde muchísimo tejido cerebral, por lo tanto la capacidad de conexión está disminuida, la memoria está estorbada o está impedida, y en la zona del habla
que es esa zona que está a los lados, veo que se perdió. De hecho, hay un hueco enorme en la zona de Alzheimer, si te fijan. Y es la zona en la que yo controlo mi capacidad de hablar coherentemente. ¿Sí? Entonces es un deterioro del cerebro bastante impresionante. Bien, el volumen en general del cerebro se reduce por destrucción de las células nerviosas. Decíamos que se forman las placas de beta-mieloides y que eso genera una respuesta de tipo alérgico en el cerebro que nos lleva a una destrucción del tejido. Los surcos y circunvoluciones cerebrales se hacen más notorias, es decir, se marcan y se hacen más profundas las hendiduras, pero eso es por consecuencia de perder neuronas. Y las células que sobreviven ya no pueden procesar bien información, pues porque le faltan sus relevos, están, por decirlo así, casi aisladas, y eso habla de que la función cerebral está disminuida. Si yo veo las tomografías de emisión de positrones, como las que vimos la semana pasada, es lo que veo en esos esquemas allá abajo, veo a mano izquierda un cerebro normal, y lo vemos como árbol de Navidad, acuérdense, colores amarillos, rojos o blancos son los que me hablan de actividad metabólica, y parece un árbol de Navidad, yo lo sé, pero es lo que me habla de mayor actividad del cerebro. Y a mano derecha veo un cerebro con Alzheimer. Si se fijan, los colores se van hacia azul, verde es un intermedio, y lo más intenso sería amarillo y uno que otro punto rojo. Muy poco, muy poco si nos estamos dando cuenta. Entonces el cerebro se ve apagado finalmente, y si se fijan en el tamaño también está alterado. Entonces, en las primeras etapas, los cambios en la memoria son pequeños, no son algo dramático, pero son constantes. Veo cambios a nivel de la personalidad. Como esa zona del sistema límbico se encuentra a la mitad del cerebro por donde está el hipocampo, cuando se altera el hipocampo, también se altera el sistema límbico y por lo tanto mi personalidad. La persona se vuelve más apática y desinteresada, es decir, no que sea una persona que ayuda a la gente sin esperar nada a cambio, no. Apática en el sentido de que no tiene interés por interactuar con nadie más. Se ve como depresiva, ¿sí? Nuevamente su capacidad intelectual se ve alterada. La persona le cuesta más trabajo hilar ideas o una conversación. La persona también puede ser irritable y tener dificultades motrices. Esto tiene que ver con el sentimiento de frustración, la irritabilidad, por no poder hacer las cosas que hacía antes. Y dificultades motoras, sí, porque el cerebro también controla en forma fina el movimiento a nivel muscular. Cuando hablemos del neurotransmisor acetilcolina, hablaremos un poco más de estas dificultades motoras. ¿Ok? En etapas posteriores, vamos a ver ya confusión, desorientación. La persona no sabe en dónde vive ni en qué tiempo está. Los cambios de humor son muchísimo más marcados, por eso se llaman demencias. La persona divaga, no puede mantener una idea fija dentro de una conversación, si brinca de un tema al otro, sin una lógica, ¿sí? La persona pierde su capacidad para hacer sus actividades cotidianas, por lo tanto su capacidad para cuidarse solos se deteriora severamente. Y más adelante llegaríamos a un punto en el que inclusive sus funciones básicas, motoras y simpáticas, se alteran porque el cerebro sigue deteriorándose hasta que llega un momento que tampoco puede coordinar las funciones básicas de mantener la vida, y entonces la persona muere por alguna complicación, seguramente debido a la discapacidad acumulada. Se le consideraba originalmente como demencia senil porque se encontraba generalmente en personas de más de 70 años. Sí, y entonces se le llamaba por lo mismo demencia senil. Ahora se encuentran ataques de Alzheimer en edades más tempranas, por lo tanto esta parte ya se está modificando. Se decía que rara vez aparecía antes de los 40, esta parte todavía se medio controla. Pero de todas maneras ya están empezando a surgir casos de Alzheimer, o al menos diagnosticándose, a edades de 50, 60. Entonces ya estamos por debajo de lo que originalmente se esperaba. ¿Ok? Los factores genéticos pueden contribuir precisamente a esta enfermedad. Sí se ve que puede haber un antecedente de tipo familiar a estas demencias. Por ejemplo, en una familia que se sabe, o hay un paciente, o se ha detectado un paciente posible con
con Alzheimer, es muy frecuente que se pueda encontrar un segundo caso. Aparentemente puede haber una carga de tipo familiar en esta situación. También se ha visto que hay una relación aparentemente con el síndrome de Down. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se ha visto hasta ahorita es que en familias donde hay pacientes con síndrome de Down se encuentran con cierta regularidad pacientes con Alzheimer, o al revés, en familias donde hay pacientes con Alzheimer es una posibilidad frecuente encontrar niños, personas con síndrome de Down. Entonces parece ser que puede haber una carga genética en este sentido. Se sabe que puede intervenir el gen que codifica para esta proteína precursora de la mieloide, que es una precursora de la mielina. Sí, puede haber una alteración en este cromosoma, pero también se sabe que hay alteraciones a nivel de neurotransmisores. En estos neurotransmisores pues vamos a encontrar, por ejemplo, los más importantes relacionados directamente con esta enfermedad serían dos: la acetilcolina y la noradrenalina. Ya saben, hay que tomar el cafecito. Bien, ¿quién es la acetilcolina o qué es la acetilcolina? Bueno, ya habíamos platicado alguna vez de estos neurotransmisores. La acetilcolina es uno de los neurotransmisores que se encuentran dentro del cerebro, pero también en el músculo, ¿sí? Esta en particular, la acetilcolina tiene una función en la neurona que va con el músculo esquelético, el corazón y el cerebro. Estas tres zonas son muy importantes. Activa músculos esqueléticos, movimiento, sobre todo de tipo involuntario, tiene mucho que ver con esta parte. El blanco es el sistema parasimpático, es decir, el sistema parasimpático es aquel que funciona casi en forma automática, que no necesitamos pensar mucho para utilizarlo, por eso el corazón, ¿sí? Pero también tiene que ver con el músculo esquelético. Y esto va a ser particularmente importante. En una gráfica que vamos a ver más adelante voy a explicar un poco más de este tema. Quedemos con la idea de que la acetilcolina tiene que ver dando tono a los músculos, ¿sí? Entre otras cosas. Bien, la acetilcolina se forma, tiene varias funciones, ¿sí? Una, la contracción de los músculos, ¿sí? De los músculos de tipo parasimpático, es decir, de tipo vegetativo, pero también con músculos esqueléticos. También se encuentran las neuronas sensoriales, es decir, las que transmiten mis sensaciones, ¿sí? Táctiles o de olfatorias. También participa programando el sueño con movimiento rápido de ojos, el sueño REM, que es el que se dice que es el sueño que se encarga de procesar o de regularizar o resetear al cerebro en el momento que dormimos. La melatonina tiene mucho que ver con este punto también. Pero bueno, en este caso la acetilcolina participa programando este sueño REM. Y el exceso de estas neuronas, ¿se acuerdan que por ejemplo cuando hablamos de la dopamina, de la noradrenalina y la tirosina, hablábamos de una enzima llamada monoaminooxidasa o MAO, y esta enzima se encargaba de eliminar el exceso de estas catecolaminas en el cerebro, ¿sí? La monoaminoxidasa, y entonces teníamos las situaciones de depresión o trastornos de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para la acetilcolina también tenemos una enzima que se encarga de descomponerla una vez que ha cumplido su función, y esta enzima se llama acetilcolinesterasa. De acetilcolina, obviamente, ¿verdad? Ahora bien, para fabricar acetilcolina, yo necesito dos sustancias que ya hemos platicado de ellas alguna vez. Uno, la colina. Colina es un miembro, o se considera como un miembro del complejo B. Bien, necesito colina y necesito una vitamina del complejo B conocida como vitamina B5, ácido pantoténico, muy bien, ¿sí? Y con esto formo la acetilcolina, obviamente a través también de una enzima que se llama acetilcolintransferasa, ¿sí? Obviamente la acetilcolina, por lo que estamos estudiando, tiene mucho que ver con la memoria, ¿sí? Cuando falta, pues tenemos olvidos.
los recuerdos tienen una coherencia, están dirigidos. Cuando no están bien coordinados se llama demencia, decíamos esa clasificación. Y un dato importante, se asociaba el Alzheimer con enfermedades o con edades avanzadas porque la producción de acetilcolina va disminuyendo con la edad. Si no hacemos algo al respecto, este es el punto en el que podemos hablar. Si no hacemos algo al respecto, si yo sé que necesito la sustancia colina y la vitamina B5 para fabricar acetilcolina, debo asegurarme que estos nutrientes no falten. Por eso es que se da una teoría que dice sí, la producción de acetilcolina disminuye con la edad, pero también porque el apetito de las personas con la edad disminuye. Comen menos nutrientes y entonces más dificultad o mayor dificultad para fabricar la acetilcolina y demás neurotransmisores, ¿sí? Entonces, aquí es donde a lo mejor entramos en un punto en el que podríamos ver la posibilidad de apoyar un tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas de una deficiencia de acetilcolina? Los síntomas que yo observaría serían los siguientes. Deseos de consumo de grasa. Si alguien, por ejemplo, ha utilizado los complementos de colina que generalmente vienen unidos con inositol, sabrán que, por ejemplo, la combinación de colina e inositol nos permite movilizar grasas y nos permite desintoxicar un hígado de las grasas que se están acumulando ahí. Entonces, en este sentido, la colina e inositol son lipotrópicos. Entonces, en este sentido, si no tengo suficiente colina, yo voy a tener deseos de consumir grasa porque no estoy fabricando entonces de acetilcolina a partir de ella. Tengo problemas para memorizar o de concentrarme. Un síntoma muy característico cuando falta acetilcolina es la boca seca. ¿Sí? Es un dato curioso. Hay dislexias, empiezo a alterar letras o empiezo a alterar ideas. ¿Sí? Hay disfunciones urinarias en el sentido de probable incontinencia. Se los pongo de tarea porque ahí alguna persona podrá relacionar este dato con alguien que conozca. Puede haber una incontinencia, es una posibilidad. Si no hay un tumor detectado a nivel cerebral y hay una incontinencia, es una posibilidad, no es una regla, pero es una posibilidad en una falla en la producción de acetilcolina. Se sabe, esto sí está bien estudiado, que en los pacientes con Alzheimer hay una disminución de hasta un 90% en la concentración de acetilcolina en sus cerebros, lo que habíamos visto anteriormente. Y si nos fijamos en la fotografía que está puesta aquí, y la quise dejar aquí, porque yo veo cambios en la expresión. La gente dice, bueno, es que yo veo a la persona angustiada, la veo nerviosa o frustrada, tal vez precisamente por la incapacidad para poderse relacionar con el medio ambiente. Sí, no quito esa posibilidad psicológica, pero lo que yo estoy viendo en esta fotografía son facciones musculares caídas. Si yo veo, por ejemplo, las mejillas están colgadas, veo los párpados caídos, los ojos hundidos, veo las mejillas sumidas, ¿sí? Y esto a mí me habla, veo por ejemplo el cuello muy relajado, esto a mí me habla de una falta de tono muscular, ¿sí? Las arrugas están muy marcadas, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que yo estoy leyendo, independientemente que sí haya una expresión de asombro, de miedo, lo que quieran, yo veo en las facciones, en la piel, yo veo una falta de tono, todo lo veo colgado, toda la piel se ve colgada, incluyendo el cuello. Y esto me habla de una falta de tono muscular. Y si se acuerdan, hace rato decíamos que la acetilcolina tenía que ver con la contractibilidad del músculo, incluyendo los músculos faciales. Me da un tono. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo entonces suficiente acetilcolina en mi organismo, mi tono muscular debe mantenerse bien y mis facciones, aún a pesar de la edad, no tendrían por qué verse caídas. Las arrugas sí las tendríamos, sobre todo los que somos caucásicos, pero no tienen que verse muy profundas, como el caso de las comisuras de los labios o de las barbillas, ¿sí? Si no es su expresión habitual, que en este caso no lo creo, por la expresión, el tono muscular está caído. Eso quiere decir que la piel se está colgando por efecto de la gravedad, porque no hay un músculo tensionado que le permita mantener una cierta expresión.
Entonces, sí, hay una carencia de acetilcolina y un síntoma podría ser eso, que las facciones empiezan a colgarse. Ya acabamos de tocar inclusive un tema hasta de tipo estético, ¿no? La acetilcolina me ayuda a tener un tono muscular y como consecuencia, pues yo lo que obtengo en antienvejecimiento sería líneas de expresión más suavizadas. Ahí se los dejo de tarea. Bien, dentro del Alzheimer sabemos que hay la deficiencia de acetilcolina. Hay varias posibilidades que podrían estar generando este proceso. Uno, desnutrición, decíamos hace rato, la persona no está consumiendo ni vitamina B5 ni colina, ¿sí? Y entonces pues no hay nutrientes para poder fabricar la acetilcolina. Otra, podríamos decir, falta de una enzima, la colina acetiltransferasa. Esta enzima lo que hace en realidad es favorecer la formación de la acetilcolina, ¿sí? A partir de la colina como tal, ¿sí? Entonces al faltar esta enzima, pues no fabrico suficiente acetilcolina y como consecuencia todo lo que hemos platicado. Esta hipótesis se ha ido reforzando con los tratamientos que se están dando de tipo psiquiátrico por medio de sustancias inhibidoras de la colinesterasa. La colinesterasa, acuérdense, es la enzima que descompone a la acetilcolina para que sea desechada. No confundir con la colina acetiltransferasa, que es la que la sintetiza. Son diferentes, ¿ok? Entonces, los inhibidores de la colinesterasa, que es la que destruye la acetilcolina, me permiten obviamente tener una concentración más elevada de acetilcolina y como tal una mejor función cerebral, ¿sí? Y en este sentido pues veo también por medio de las sustancias que utilice que me permitan aumentar mi concentración de acetilcolina, entonces lo que yo vería es una mejoría en los síntomas. Aquí yo veo una proteína conocida como proteína APP, ¿sí? A nivel cerebral y vemos que hay unas enzimas llamadas secretasas y estas enzimas secretasas cortan una parte, la parte final de esta proteína APP y esta parte final que se corta es la que al final se va a enredar para formar la placa amiloide, ¿sí? Entonces, si esto se une con la carencia de acetilcolina, entonces yo veo que hay una degeneración a nivel de tejido y otra a nivel neurotransmisor. Abajo estoy viendo la reacción química en la cual se forma la acetilcoenzima A con colina y a partir de la acetilcoenzima A con colina y mediante la enzima colina acetiltransferasa yo obtengo la acetilcolina y coenzima A. Esto lo obtengo a partir de los ácidos grasos de cadena larga y va a ser regulado por una sustancia llamada oestradiol. Esta sustancia oestradiol es una variante de los estrógenos, por lo tanto me indica que esta regulación para formar acetilcolina de alguna manera tiene un apoyo por medio de algún tipo de fitoestrógeno o de algún tipo de estrógeno, el oestradiol. Entonces, los esteroides, algunas moléculas de tipo esteroide, podrían facilitar mi regeneración de acetilcolina. Y esto que estamos mencionando ahorita, que es algo muy reciente, nos da la pauta de lo que decíamos hace rato de que por el momento se considera irreversible el Alzheimer, por el momento. Les mencioné que ya había algunos protocolos en el que se están aplicando, en los cuales se había podido apoyar o se había logrado una cierta remielinización, una cierta regeneración de neuronas a nivel cerebral. ¿Se acuerdan que lo dije? En pacientes de tipo mineros, policías, bomberos. Bueno, aquí hablamos una de la formación de acetilcolina y de que ciertos esteroides tipo progesterona en particular en ese caso habían apoyado la regeneración neuronal, vamos a decirlo así para no trabarme demasiado, la regeneración neuronal. Entonces, cuando aquí hay una carencia, por ejemplo, de esta molécula o estradiol, yo pierdo la capacidad para formar acetilcolina. Por otro lado, la carencia de esta oestradiol activa estas enzimas llamadas secretasas que rompen esta proteína APP y en consecuencia yo formo estas placas amiloides que decíamos que era como un tejido cicatrizal. También se han descubierto disminución de las neuronas en una zona del cerebro llamada locus coeruleus
Y esta zona del cerebro tiene una cantidad importante de noradrenalina. Ya tenemos entonces dos neurotransmisores aquí asociados, la acetilcolina y la noradrenalina. La noradrenalina forma parte, decíamos, de las catecolaminas o las monoaminas, también es el segundo nombre con el que se conoce a las catecolaminas, ¿sí? Y en este sentido, la